Estamos en vivo. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a todas las revistas de los servicios de reumatología del CESI de la Universidad Pontificia Bolivariana. Este es el espacio que nosotros tenemos todos los miércoles a las 6 de la tarde para discutir artículos de particular interés desde el punto de vista reumatológico. Como siempre, nos acompaña el doctor Sebastián Herrera. El doctor Sebastián es médico internista reumatólogo, es autor de las guías PANLAR y trabaja en el Hospital General de Medellín en Art Médica y en su consultorio particular. Nos acompaña también el doctor Carlos Jaime Velázquez Franco. El doctor Carlos Jaime es médico internista reumatólogo, trabaja en la Clínica Universitaria Bolivariana y es el jefe del programa de medicina interna y de reumatología de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y mi nombre es Miguel Mesa, que soy médico reumatólogo de la Clínica Universitaria Bolivariana. El día de hoy la doctora Juliet Marenco va a ser la persona encargada de hacer la presentación del artículo y nos acompañan pues, diversas personas para las que te interesa el artículo, incluyendo los pelos del programa. Doctora Juliet, tienes el micrófono. Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar acerca del ensayo de upadacitinib o abatacept en artritis reumatoide. Este fue un artículo publicado en octubre 15 de este año en la revista New England Journal of Medicine. Se trata básicamente de un ensayo clínico fase 3 aleatorizado doble ciego controlado con comparador activo, que en este caso pues fue abatacept. A manera pues de introducción, este estudio fue llevado a cabo por la doctora Andrea Ruber Roth. Ella es reumatóloga de la clínica cantonal en Gallen, en Suiza. Hizo parte de la guía de las recomendaciones para EULAR para el tratamiento de artritis reumatoide en el 2016 y tiene múltiples estudios y artículos y revisiones acerca de artritis reumatoide y terapia biológica. Además, hizo parte en 2010 del estudio MIRROR, donde se evaluó el tratamiento repetido de rituximab en pacientes con artritis reumatoide activa. Otro de las personas que hizo parte de este estudio fue el doctor José Jeffrey, que es internista de Illinois, tiene publicaciones en el área de AR, pero además tiene publicaciones acerca de medicamentos antivirales para hepatitis B y antirretrovirales pues, para VIH. La doctora Aileen Pangan, fue otra de las elaboradoras de este estudio como tal, es reumatóloga de Illinois y participó en el estudio SELECT-NEXT de upadacitinib en AR con respuesta inadecuada de IMARS. También hizo parte del estudio SELECT-AXIS 1 del 2019 y ABILITY 1 publicada en el 2013 que evaluó upadacitinib en espondilitis anquilosante. Además, el estudio de upadacitinib en enfermedad de Crohn que fue publicado este año, esta pues, reumatóloga tiene muchos estudios con respecto a los inhibidores de JAK. Por otro lado, doctora Maureen Richmuller es reumatóloga, consultora senior del departamento del Hospital de Queen Elizabeth y del Hospital de Royal Darwin. Es profesora asociada a la Universidad de Adelaide y sus principales pues, ámbitos son las enfermedades reumáticas e inflamatorias, incluido Sjögren, lupus y artritis reumatoide. Entonces, estos son como algunos de los autores pues, del artículo como tal. Bueno, a manera de introducción, pues el upadacitinib, que es la molécula a evaluar en este artículo, es un inhibidor oral reversible de la JAK sinasa 1, que tiene selectividad sobre la JAK1 por encima de la JAK2 y la JAK3 y la tirosina sinasa, que ha sido aprobado para el tratamiento de la artritis reumatoide. Pues recordar que la sinasa asociada a JAK median la señalización de citocinas y los factores de crecimiento de hematopoiesis y la función inmune. La señalización JAK lo que hace es que recluta las STAT a receptores de membrana de citocina. Estas STAT, cuando están activadas, se localizan posteriormente en el núcleo y allí se modifica la expresión génica. A este nivel, pues, es que actúan los inhibidores JAK. Teniendo pues esta molécula está respaldada por estos dos estudios previos que fue el SELECT-NEXT, donde se evaluó y se demostró pues la seguridad y eficacia del upadacitinib en pacientes con artritis reumatoide y respuesta inadecuada a los DMARDs sintéticos convencionales,
y el estudio Select Early que se publicó en julio de este año, donde se evaluó la monoterapia de upadacitinib en pacientes naïf que no habían tenido tratamiento y se comparó con metrotexate. Como tal, eran pacientes que también tenían la AR activa y en estos dos ensayos pues se demostró y se logró una remisión con el uso de upadacitinib de aproximadamente el 30% de los pacientes como tal, que ya habían recibido pues metrotexato o que habían fracasado pues algún DMARD convencional o biológico. El abatacept, que fue la molécula comparadora, básicamente es un fármaco que también está aprobado para artritis reumatoide y lo que hace es que modula la coestimulación de las células T, se une a los receptores CD80 y CD86 de las células presentadoras de antígenos y evita que se unan a los receptores CD28 de los linfocitos T. Y de esta manera pues se inhibe la proliferación de las células T y la coestimulación de las células B, que esto se traduce pues en la normalización de los mediadores inflamatorios en los pacientes con AR, en una respuesta clínica segura y eficaz, y esto ya fue demostrado en artículos publicados previamente, uno fase 3 publicado en el 2005, donde se evaluó abatacept para artritis reumatoide refractaria a los inhibidores del factor de necrosis tumoral, donde se obtuvieron beneficios clínicos y funcionales importantes, se incluyeron respuestas a ACR20, ACR50 y ACR70 que fueron significativas versus el placebo. Además, por otro lado, el ensayo donde se comparó cabeza a cabeza abatacept versus adalimumab, donde también se demostró no inferioridad y también se demostró la eficacia y los resultados de las moléculas pues, fueron similares con similares efectos adversos. Ya teniendo en cuenta pues estas dos moléculas, entonces lo que se han realizado en múltiples ensayos clínicos es comparar anti-TNF contra DMARD biológico. Este ensayo lo que hace es que compara un inhibidor JAK con un DMARD biológico diferente a un anti-TNF, que en este momento pues el escogido fue abatacept. Y este estudio pues se denominó Select Choice y es un ensayo fase 3 doble ciego en el que participaron pacientes con una respuesta inadecuada a los DMARD biológicos y se diseñó para comparar la eficacia y la seguridad de este fármaco. Entonces, el diseño como tal del estudio fue un diseño aleatorizado, doble ciego, fase 3. Creo que es una cosa. Una de las primeras cosas que llama la atención ahí, pues si bien, digamos que los estudios que comparan cabeza a cabeza dos fármacos, especialmente cuando estamos hablando ya de terapia biológica y de JAK inhibidores, son estudios que son raros y que usualmente son muy apreciados. Pero yo le quisiera preguntar al doctor Carlos Jaime Sebastián si ellos hubieran utilizado de entrada, antes de hablar más cosas, abatacept como comparador. Dependiendo. O sea, si no tuviéramos los datos o sea, si no lo hubieran comparado antes con adalimumab, yo hubiera dicho que hubiera preferido primero los inhibidores del TNF, pero no porque los inhibidores del TNF sean mejor, sino porque tradicionalmente son los primeros que tenemos, con los que más experiencia tenemos, porque en teoría abatacept no es inferior a adalimumab. Yo creo que lo que ellos ya vienen buscando con esto es ir ampliando las indicaciones de upadacitinib y la discusión que ya se está empezando a dar de si los inhibidores JAK deberían venir después de un biológico o si los inhibidores JAK su posición sería la misma que los biológicos o incluso antes que los biológicos con respuesta inadecuada a metotrexato. Entonces yo creo que sí es una información útil a abatacept y más porque el caballito de batalla de abatacept siempre ha sido primero seguridad y segundo lo que empezaron hace 3 o 4 años la parte del epítopo compartido y los pacientes ACPA positivos donde los análisis de subgrupos sugieren que abatacept tenía algo de mejor respuesta que los inhibidores del TNF. Entonces yo creo que por esa parte sería la pelea que yo como AVI, teniendo un inhibidor del TNF que es adalimumab y un inhibidor JAK que es upadacitinib, tendría como yo responderle a la competencia, primero con los adalimumab biosimilares que están y segundo con abatacept, que es una de las competencias importantes mías. Yo lo que pensaría, Miguel, es que pues si me voy a la tabla número 1, ya es una concepción como personal, no trata como de tener perfiles de pacientes en AR, pues yo consigo a abatacept como esos pacientes que tienen una enfermedad muy temprana o tienen esa artritis indiferenciada con alto riesgo de progresión. Y si es la tabla número 1, ahorita la vamos a mirar, es que es una AR muy establecida. Entonces,
dado eso bastante los pacientes, yo hubiera preferido hacerlo con un anti-TNF, pero es válido también compararlo porque los NNT para R, incluyendo Abatacept, todos son iguales para anti-TNF y Abatacept entre 4 y 5. Pero yéndome a la tabla número 1, hubiera preferido utilizar un anti-TNF. Digamos que ahí el problema cuando usted compara con Abatacept es que si hay algo por lo que se caracteriza Abatacept es por la seguridad. Entonces uno siempre tiene el problema de que comparar con Abatacept es una apuesta un poquito peligrosa porque si a usted le llega a salir algo mal en el aspecto de seguridad puede que se note mucho la diferenciación. Por lo menos eso fue lo que pensé yo cuando estaba leyendo pues como el principio del artículo. Pero ya miraremos adelante pues cómo desenvuelve eso, doctor Delio. Bueno, como tal el diseño del estudio, pues un diseño aleatorizado, doble ciego, fase 3, que se controló pues con un comparador activo básicamente, incluyó 120 sitios en 28 países, pues para destacar que se utilizaron, pues se estudiaron pues pacientes de este continente, o sea, tenemos a Argentina, tenemos a Brasil, tenemos a México, tenemos a Puerto Rico, pues que se estudiaron dentro de los pacientes que se incluyeron en este estudio. Además, pues pacientes de Canadá, de Alemania, de Grecia, de Estados Unidos, Reino Unido y Turquía. Estos pacientes fueron asignados aleatoriamente mediante un sistema de tecnología de respuesta interactiva en una proporción, un paciente para Abatacept y un paciente para upadacitinib. Las dosis que se usaron, pues hay que hacer pues como una salvedad acá, porque ellos en el estudio inicial tomaron una dosis de 30 miligramos al día. En el protocolo inicial. Ese protocolo sufrió un cambio y bajaron la dosis a 15 miligramos día porque encontraron que la dosis de 15 miligramos día podía tener la misma respuesta sin una pues mayor carga de medicamento. Entonces, para tener en cuenta que ellos hicieron ese cambio en el protocolo como tal. Eso lo comparan. Ellos, pues basado en los estudios previos de upadacitinib, con 15 miligramos mostraban pues igual respuesta. Con los de 30 miligramos creo que hubo un poco de mayor complicación infecciosa con respecto a herpes en los anteriores estudios. Aparte de que, o sea, eso probablemente esa modificación se dio cuando ellos empezaron a ver los datos de efectividad que tenían con los otros estudios de upadacitinib y se dieron cuenta de que la diferencia entre 15 y 30 miligramos no era mucho, pero sí había una posible diferencia en cuanto a efectos adversos. Entonces, como dijo Miguel, si yo me voy a comparar con Abatacept, que tiene ese mote de que es muy seguro, pues yo no lo voy a comparar con la dosis de 30 miligramos. Yo le doy, como yo les digo, yo lo expongo una dosis menor, donde teóricamente tengo un menor riesgo de infecciones y efectos adversos, con una dosis menor que parece que tiene la misma efectividad o una efectividad muy similar a 30 miligramos día. Pues igual ahí no hay nada que hacer. Desde el punto de vista ético, si usted se da cuenta en un momento que una intervención no tiene mayor efectividad, pero sí mayor riesgo de efectos adversos y puede modificar el protocolo, pues lo tendría que modificar. De todas maneras, eso sí es un error de investigación, que se tenga que modificar un protocolo a mitad de camino y que haya logrado meter pacientes y todo lo demás. Ellos tratan de lidiar con eso, pero igual sí fue un error que se presentó en el proceso de la realización del estudio. Bueno, esta molécula pues se comparó con Abatacept. Abatacept fue aplicada el primer día, a la semana 2, a la semana 4, 8, 12, 16 y 20. Y se aplicó la dosis de acuerdo al peso. Si el paciente pesaba menos de 60 kilos, se aplicaban 500 miligramos. Si pesaba de 60 a 100 kilos, 750. Y si pesaba más de 100 kilos, se aplicaba pues 1000 miligramos. Dentro de los criterios de inclusión, los pacientes que se eligieron para este estudio debían ser pacientes mayores de 18 años que tuvieran un diagnóstico de artritis reumatoide de al menos 3 meses por los criterios del ACR regular del 2010. Básicamente, los pacientes que tuvieran una enfermedad activa de moderada a grave que se definió como tal como un recuento de articulaciones inflamadas igual o mayor a 6 de 66 y un recuento de inflamaciones dolorosas mayor o igual a 6 sobre 68 y una PCR mayor de 3. Entonces esto fue lo que se definió como enfermedad moderada grave y los pacientes eran los que entraban al estudio.
Además, tenían que tener como condición que estos pacientes hubieran recibido un tratamiento durante al menos 3 meses con un fármaco modificador de la enfermedad y que estuvieran tomando una dosis estable hasta 2 DIMAR durante al menos 4 semanas antes del ingreso. Donde se incluyó metrotexate, leflunomida, hidroxicloroquina, cloroquina y sulfasalacina, dentro de esos DIMAR sintéticos convencionales que se tuvieron al menos durante 4 semanas antes del ingreso. Entonces, esos eran los criterios de ingreso, de inclusión que ellos tuvieron, con mayor rigurosidad. Los criterios de exclusión básicamente eran pacientes que hubieran recibido previamente inhibidores JAK o abatacept, ya quedaban excluidos del estudio, pacientes que tuvieran algún antecedente de enfermedad inflamatoria articular como artritis psoriásica, lupus, espondilitis anquilosante, espondiloartritis, dermatomiositis o que tuvieran cualquier artritis que se hubiera establecido antes de los 17 años. Esos pacientes quedaron excluidos del estudio, que hubieran tenido alguna, dentro de los otros criterios de exclusión, pues que hubieran tenido alguna tratamiento intraarticular o intramuscular con algún fármaco las 8 semanas antes del estudio, que tuvieran alguna infección activa, que tuvieran antecedentes de hepatitis B, hepatitis C o VIH, pues que estuviera activa en este momento, y que estuvieran, pues ellos mencionaron que los biológicos debían tener al menos un tiempo de depuración, porque debían haber recibido algún biológico, un tiempo de depuración de 5 vidos medios, o dependiendo del biológico, pues se establecieron unos tiempos que están en el protocolo. Entonces, eso también, si esos pacientes no habían cumplido con ese tiempo de depuración del biológico, también quedaban excluidos del estudio como tal. Que tuvieran antecedentes de perforación intestinal o alguna enfermedad gastrointestinal asociada, que no se limitara solamente a diverticulitis. Esos pacientes pues también se podían excluir del estudio, que hubiera recibido algún trasplante de órganos, que tuviera alteraciones en el laboratorio, en las transaminasas ALT y ACT mayor de 2 veces el límite superior de la normalidad, que tuvieran alteraciones en el hemoleucograma pues descritas como tal en el protocolo. Este fue el diseño del estudio. Ellos hicieron un periodo de screening que fue de 35 días. En ese momento, esos 35 días, pues se captaron los pacientes que tenían AR moderada, de moderada a severa, que hubieran tenido una respuesta inadecuada al biológico, o que hubieran tenido alguna reacción adversa al biológico que no hubiera permitido seguir con el tratamiento, y que nunca hubieran recibido abatacept o inhibidores JAK. En el punto de la aleatorización, pues esos pacientes pues se les hizo la aleatorización doble ciego, se siguieron durante 24 semanas y se hizo la visita al día 1, luego a la semana 2, a la semana 4, a la semana 8, a la semana 12, 16, 20 y 24. Hay que tener en cuenta que ellos en la semana 12, si veían que no había una disminución de al menos el 20% en las articulaciones inflamadas o en las articulaciones dolorosas en comparación con las visitas consecutivas, se debía ajustar o agregar un medicamento de base. Ellos aprobaron una terapia de rescate con corticosteroides, que era de 0.5 miligramos de prednisolona en 3 días consecutivos. Ellos aprobaron eso, aprobaron que se podía colocar analgésicos de baja potencia si era necesario en esos pacientes que estaban mal controlados. Ya con respecto a, ya cuando se terminaba el periodo del cegamiento, que eran 24 semanas, ellos podían entrar voluntariamente a un periodo que no era cegado, que fue un seguimiento durante 5 años, donde los pacientes podían recibir upadacitinib 15 miligramos al día. Ya con la parte ética, pues ellos dicen que se ajustaron a todas las normas y las directrices para los ensayos clínicos, los principios de la declaración de Helsinki. Todos los pacientes dieron su consentimiento por escrito para entrar al protocolo, se evaluaron por los comités de éticas institucionales, y AbbVie, que fue el que patrocinó pues el estudio, recopiló la información, estableció pues la confidencialidad con los autores, y también pues los datos fueron recopilados por los investigadores y los equipos, y también el patrocinador, que fue AbbVie como tal. El abatacept que se utilizó durante el estudio fue adquirido directamente por AbbVie a través de fuentes comerciales.
Ya hablando de los desenlaces como tal, entonces un desenlace primario que fue el cambio en el valor inicial de la actividad del DAS28 PCR en la semana 12, donde se analizó por no inferioridad upadacitinib frente a abatacept. Ese fue el desenlace primario. De los desenlaces secundarios, los dos pues, principales fueron la superioridad de upadacitinib sobre abatacept en el cambio del valor inicial del DAS28 PCR y la superioridad en el porcentaje de los pacientes que alcanzaron una remisión clínica basada en el DAS28, que fue definida como un puntaje menor de 2.6. Hay que tener en cuenta que ellos hicieron aquí otro cambio porque al inicio del protocolo que mostraron en el 2016 tenían un desenlace primario diferente y luego montaron otro protocolo con este desenlace primario que fue el que estudiaron como tal. Entonces, ¿y usted qué opina de la forma en la que ellos dieron la actividad? Pues ellos evaluaron pues como el cambio en la puntuación del DAS28 que tanto impactaba la molécula como tal. Lo que te está preguntando Miguel es, ¿para ti ese DAS28 PCR como desenlace es un desenlace muy estricto o hay desenlaces más estrictos para remisión en artritis reumatoide? Hay desenlaces más estrictos. ¿Cómo cuál? Pues remisión o baja actividad de la enfermedad. ¿Pero con cuáles definiciones? O sea, ¿cuáles son las geometrías? Pues el booleano que que hay entonces, otras cosas más estrictas. El booleano, que es el más estricto, que no permite que haya una o menos articulaciones inflamadas, una o menos articulaciones dolorosas, ajustadas a los otros índices como tal. Entonces esa es como la más rigurosa de todas. Y aquí aquí no evaluaron como ni la remisión ni la baja actividad, sino un cambio en el puntaje. Pero no solamente eso, doctora Julia, sino que hay otra consideración. Doctora Varela, ¿usted qué opina? Pues generalmente los puntajes de NAR se miden por las metas de ACR, 70, 50 o 20, para medir varias escalas, y entre esos incluye el HAC, por ejemplo, porque muchas de estas valoraciones de las articulaciones pues pueden ser subjetivas y pueden haber cambios dentro de los evaluadores. Pero digamos que usted en la vida diaria mide con clinimetría normal. Los ACR normalmente no son tan prácticos desde el punto de vista clínico, pero no solamente eso, sino que el DAS28 tiene varios problemas graves. El primero es que, si ustedes se dan cuenta en el artículo, hay una fórmula estadística, y esa fórmula estadística le da un peso distinto a las distintas articulaciones y al darle a los distintos síntomas. Por ejemplo, pesa más una articulación dolorosa que inflamada, aunque desde el punto de vista clínico posiblemente sea al revés, no toma de la rodilla para abajo, no toma compromiso. Pero lo más importante, que eso pasó cuando salió tocilizumab, es que cuando salió tocilizumab se dieron cuenta que tocilizumab tiende a bajar mucho los reactantes. Entonces los índices clinimétricos, que son como el DAS28, que pues yo dejo esa discusión para preguntar apenas termine con Sebastián y con Carlos Jaime, si ellos consideran que hoy en día se debe usar DAS28 en un ensayo clínico o mejor usar SDAI o CDAI. Y la otra cosa es que hay una recomendación muy antigua que parece por ahí 8 años, que dice que en los estudios en los que se utilizan bloqueadores de interleuquina 6 se recomienda no usar índices clinimétricos que dependan de forma preferencial de sedimentación o PCR. Y eso también se puede extrapolar para los inhibidores de la ionosquinasa, que tienden a tener un perfil muy eficiente en bajar reactantes. Entonces, ahí se vale decir, eso es pelea de pecho contra guayaba madura, pues, o sea, si usted está si usted está utilizando un índice clinimétrico que tiende a preferenciar el valor de los reactantes y está comparando dos medicamentos, uno de los cuales tiende a generar un efecto más prominente sobre los reactantes, es esperable que ese medicamento le dé bien. O sea, esto es, entre comillas, pues, y esto siendo mi opinión personal, que es susceptible de debate por los otros profes, esto es diseñar un estudio amañado para que usted le dé. De entrada, solo está amañando para que le dé. No sé, profe Carlos Jaime, ¿usted qué opina? De pronto el comentario que iba a hacer es que nos hicimos esa misma pregunta, si recordás, hace un par de años en un International Journal of Clinical Rheumatology. Nosotros hicimos con Ricardo Restrepo, un internista del Hospital Pablo Tobón Uribe, como una correlación de los índices. Entonces, pues fuera de mirarlo cada uno como sus limitaciones,
y le hicimos a eso área bajo la curva y todo, y los que tienen el área bajo la curva más malita son los que son asociados a DAS28, por mucha susceptibilidad, porque los reactores tienen un peso desigual en la ecuación, por muchos motivos, pero desde el punto de vista de rendimiento, cuando uno compara todos los índices, los que están asociados a DAS son los que tienen peor área bajo la curva en una cohorte, pues, digamos, nuestra de 200 de referencia. Yo no vuelvo a utilizar DAS 28 hace muchos años. Yo, a ver, como abogado del diablo, el desenlace no es malo si yo no quisiera, o sea, si lo único que yo tuviera para tratar en artritis reumatoide fuera upadacitinib y abatacept, es un desenlace que no es malo, que tiene su particularidad con upadacitinib y que conocemos, pues que ya están establecidos los valores de cambio mínimo significativo. O sea, nosotros, DAS28 es algo que está muy establecido y que sabemos cuánto un cambio es significativo, cuándo no, tenemos muy claro remisión y todo eso. ¿Cuál es el problema? Todo lo que ustedes han dicho. O sea, como dijo Diana, pues ACR20, 50 y 70 tienen un montón de pecados, es algo que clínicamente no se utiliza, es algo totalmente diseñado para estudios, pero si yo quiero ya empezar a tener metaanálisis en red, si quiero empezar a hacer comparaciones indirectas y más o menos quiero irme haciendo una idea para comparar con otras cosas, pues lo más tradicional, por más engorroso que sea, ACR20, 50 y 70 es, o sea, no es que sea el mejor desenlace, pero me va dando una idea de donde yo estoy parado desde el punto de vista de que ya estoy acostumbrado a manejar esos desenlaces en los impactos en AR. Como dice el profe Carlos Jaime, pues DAS28 es una muy buena clinimetría que nos sirvió mucho para la parte del T2T, pero que definitivamente SDA y SEDA son unos desenlaces más estrictos y obviamente un booleano, pero un booleano por el momento es impráctico porque muy poquitos pacientes logran un booleano y se mantienen en esto, y menos en una población que tuvo respuesta inadecuada a metotrexato. Entonces, de pronto el estudio es víctima de su tiempo. Obviamente cuando lo desarrollaron en ese momento, SDAI y SEDAI podría no haber cogido toda la fuerza que tiene en este momento. Definitivamente yo uso SDAI o SEDAI cuando lo puedo utilizar o cuando no es obligatorio en una historia clínica. Cuando no se puede SDAI o SEDAI o no hay SDAI o SEDAI, pues lo mejor es un DAS28 en comparación con nada. Pero a mí sí, o sea, teniendo en cuenta que si estoy posicionando un inhibidor JAK y lo estoy empezando a comparar con otras cosas, entre más hablemos todos el mismo idioma, más fácil yo voy a poder decir si sirve, si no sirve, si soy igual, mejor o peor, con los datos que tenga en ese momento, sin arriesgarme a que me pongan todos estos peros. Si tú a mí me dices, este es el único estudio que hay de AR, no hay más opciones, y yo lo voy a ir por DAS28, listo, DAS28 está validado, DAS28 ya conozco cuáles son los cambios mínimos significativos. Pero si ya empezamos a hablar de los problemas que tiene PCR con upadacitinib, si empezamos a hablar de que hay SDAI, SEDAI, si empezamos a hablar que hay ACRs 20, 50 o 70 que ya el público en general los domina muy bien para saber para dónde voy con una molécula, ahí es como uno dice, hombre, ¿por qué este desenlace y por qué no los tradicionales? Entonces, y la otra cosa pues es que, seamos sinceros, en este estudio plata hubo, porque le compraron el abatacept a Bristol a lo que se los vendió, porque le compraron el original, o sea, plata metieron. Entonces que uno diga que en el plan de análisis y en todas las cosas no tienen, en las grafiquitas no tienen metido un CA y un SDAI bien metido, por lo menos para el dato adicional, sino que lo mencionan de forma muy tangencial. Hoy en día no tiene sentido. Hoy en día todos los estudios de AR le hacen usted CA y SDAI, le meten ahí el HAT, y le meten todos los de ACR 50, 70, 80, 95, 100, 200. Entonces a mí nunca se me olvida una frase que dijo Eduardo Gisler, que es un reumatólogo argentino, que decía que lo que miente no es la estadística, sino que lo que miente es la pregunta. La estadística le puede con todo, como usted haga la pregunta y se la quiera responder, es realmente donde está la trampita en el estudio. Doctora. Además de esos desenlaces secundarios, ellos tuvieron 14 puntos exploratorios preespecificados. Ahí se evaluó pues la baja actividad de la enfermedad, que se evaluó a las 12 semanas con no inferioridad, abatacept versus upadacitinib, tasas de respuesta ACR20, ACR50 y ACR70 en todas las visitas. También se evaluó como tal, se evaluó el cambio en la línea de base de los pacientes que tenían la respuesta ACR en todas las visitas. El DAS28 se comparó con el DAS28-BSG en todas las visitas, que ese fue pues, otro de los puntos exploratorios que tuvieron. El cambio en el inicio en el SF36, que es el cuestionario de calidad de vida.
en el HAQDI, que es para el índice de discapacidad, para FACIT-F, para fatiga crónica y enfermedad, y el SDAI y el SEDAI también se tuvieron en cuenta el cambio de la línea de base en todas las visitas. Pero esos fueron puntos exploratorios pues secundarios como tal. Y la otra cosa es que ellos dicen que la analítica exploratoria, los desenlaces secundarios, como no fue ajustada, no tiene ninguna utilidad en la clínica, lo reportan al menos una vez en el texto y una vez en las tablas. Sí. Entonces, no ese es puro truquito que le dicen a usted, no sirve para nada, pero después se lo mencionan y se lo mencionan, pero usted ya dijo que no sirve para nada, no sirve para nada. Que no sirve para tener ninguna inferencia clínica, pues, o para sacar ninguna, pues, conclusión como tal. No sirve para nada. Esos análisis exploratorios, pues, no les hicieron como tal el ajuste. Este fue el cambio que ellos hicieron en ese primer protocolo que montaron, pero ese protocolo pues no habían empezado a recolectar pacientes, ellos tenían como un endpoint primario pues en ese momento, que era una baja actividad, un DAT28 menor de 3.2, el endpoint primario, era baja actividad a la semana 12 con no inferioridad, y se cambiaron al cambio, al cambio en la línea de base a la semana 12. Entonces ellos hicieron ese cambio de desenlace primario en otro protocolo, pero aún no habían empezado a recoger pacientes pues cuando hicieron ese cambio, como para tener en cuenta. La seguridad, pues los eventos se codificaron según el Diccionario Médico de Actividades Reguladoras y según los criterios de toxicidad común en reumatología, excepto la creatinina y la creatinquinasa, que se tuvieron en cuenta según el Instituto Nacional de Cancerología como tal. Esa fue pues como tal la seguridad. Tenía un comité de adjudicación pues cardiovascular externo que medía pues como tal los eventos cardiovasculares que tuvieron esos pacientes dentro del estudio, qué eventos cardiovasculares tuvieron, y ya adentrándonos en el análisis estadístico, pues ellos calcularon una cohorte de pacientes, una muestra de 550 pacientes para proporcionar al ensayo al menos un poder estadístico del 90% para probar la no inferioridad de upadacitinib versus abatacept, básicamente, y que debían tener un cambio desde el valor inicial del DAS-PCR en la semana 12 con un margen de 0.6. Este 0.6 pues ellos lo sacan como un metaanálisis que se hizo anteriormente de una respuesta inadecuada a los biológicos, entonces de ahí se sacó ese punto de corte. Además hicieron un análisis de eficacia y de seguridad en la población por intención de tratar modificado, que incluyó a todos los pacientes que al menos hubieran recibido una dosis de upadacitinib. Los pacientes que no hubieran recibido ninguna dosis no se incluían dentro del protocolo. Y para los puntos finales binarios como tal se compararon usando la prueba de Cochrane y el ajuste de factor estratificado por el fallo del biológico como tal. Entonces esa estratificación ellos lo hicieron teniendo en cuenta si había tenido falla al mismo, pues lo estratificaron como en grupo 1 y en grupo 2. Entonces el grupo 1 era el que hubiera tenido una falla al mismo biológico, o en el segundo grupo que hubiera tenido falla a 2 biológicos de la misma clase o a varios biológicos de distintas familias. Entonces, y según la ubicación geográfica también hicieron la estratificación de los pacientes. Pues ya hablando pues de los resultados como tal. ¿Algún comentario de Anita de la parte estadística? Y profe, que el tamaño muestral, hay diferentes tipos de RCTs y el RCT por el que ellos se fueron fue el de no inferioridad. El tamaño de la muestra es diferente para no inferioridad que para superioridad, y ellos estaban incluyendo resultados de superioridad. Entonces ahí hay un error con el cálculo del tamaño muestral. Los estudios de superioridad requieren mucha más tamaño de muestra. Sí, porque ellos ahí... ¿Se requieren más tamaño de muestra los de superioridad o los de no inferioridad? Sí, los de superioridad. ¿Seguro? Porque es que, en teoría, los que más necesitan tamaño muestral son los de equivalencia, porque usted necesita un intervalo de confianza muy estrecho. Usted en inferioridad, pues es discutible si en inferioridad y en superioridad usted necesita más tamaño muestral, pero en términos generales, el gran problema es que como usted necesita un margen de no inferioridad y el margen de no inferioridad generalmente es estrecho, las muestras tienden a ser un poquito mayores en no inferioridad cuando usted trata de hacer los estudios.
Pero uno necesita mayor poder cuando quiere mostrar que lo que usted está haciendo es superior. Entonces sí necesita un tamaño muestral mayor. Y la otra cosa es es otro error. Usted no puede, o sea, la otra parte estadística, Diana, es si usted tuviera que como estadística que hacer eso, usted no va a poner como análisis secundario superioridad y después va a decir que como no lo correlacionó y no lo ajustó, no sirve para nada. Entonces, ¿para qué hice el desenlace si no va a servir para nada? No. Sí, exacto. Ni calcula el tamaño de muestra, ni lo estoy teniendo en cuenta realmente como debe ser a la hora de analizar. Sí, porque uno, pues de los secundarios, ellos evaluaron fue superioridad. En los dos principios, en los dos secundarios, era superioridad. Entonces sí hubo un error ahí en la presentación y en la elaboración del artículo. Bueno, ya hablando pues de los resultados como tal, los pacientes, se tomó una muestra inicial de 886 pacientes que eran potencialmente elegibles y de estos pues que no cumplían los criterios de exclusión o que pues recibieron un pacitinib de 30 miligramos que fueron 44 y que se hizo un análisis especial con esos 44 pacientes, pues fueron sacados pues excluidos como tal del análisis de este estudio y en total pues se incluyeron en el estudio 613 pacientes, 303 pacientes para upadacitinib y 309 pacientes para abatacept intravenoso. De estos lograron completar al final, pues luego de que hayan tenido efectos adversos, que retiraran el consentimiento, que hubieran tenido pérdidas, solamente el 90% de los pacientes completaron pues a la semana 24 el seguimiento, pues el estudio como tal. Estos pacientes se recolectaron entre 2017 hasta septiembre del 2019. Ya hablando pues de las características demográficas de los pacientes, en realidad pues fueron pacientes que fueron muy parecidas pues la corte de pacientes de upadacitinib y de abatacept fueron pues en el sexo pues 249 versus 253, la duración de la artritis reumatoide fue alrededor entre 12 y 11 años más o menos. Yo ahí para que no hagamos la comparación punto por punto porque se nos hace muy largo. Básicamente es una población de predominio de sexo masculino entre los 50 años que es bastante estándar. Lo que llama la atención es que tiene un factor reumatoide muy bajito. Femenino, por eso digo que femenino era para ellos tan por eso cuidado. Pero ya llama la atención que tiene, primero, el índice de masa elevado puede tener alguna afección, alguna efectividad sobre los biológicos. Segundo, que los pacientes tenían muy poquito porcentaje de factor reumatoide. No sé, Sebas y Carlos Jaime, ¿qué opinan de esas diferencias? Yo esperaría un factor reumatoide mucho más positivo por la R y también llama la atención que 90% son caucásicos, pero 30% son de Centro y Sudamérica. Pues no me cuadra caucásicos como nosotros. Sí, pues en Argentina de pronto, pero en Brasil, ajá. O sea, Brasil son muy mestizos, pues Brasil el mestizaje se dio muy parecido acá en Colombia, o sea, ese caucásico ahí es complejo. Sí. Y la otra cosa es que definitivamente el índice de masa corporal puede afectar un poquito la biodisponibilidad de biológicos. Y el hecho de que haya factor reumatoide y anti-CCP negativo va en contra de abatacept. No sé, Sebas, ¿tú qué opinas? Porque uno pensaría que con tanto cero negativo, eso castiga más a abatacept que al yaquinib, ¿no? Sí, es lo que yo había mencionado ahorita, como abatacept se ha intentado posicionar como el medicamento ideal para paciente doble cero positivo, epítope compartido positivo. Entonces, por esa parte, ahí abatacept puede estar castigado. Pues ese casi 40% de pacientes cero negativos puede que sean epítope compartido negativo y abatacept, pues, aunque han sido puros análisis post-hoc y cohortes, sí parece ser que a los ACPA positivos les va un poquitín mejor con abatacept. Entonces ahí es donde usted ya empieza a ver algunas cosas complicadas. En la tabla usted ve que no es el perfil que le va a beneficiar a abatacept, que son pacientes con AR muy establecida, que llama la atención, y que adicionalmente a eso usted está usando un desenlace que favorece a upadacitinib. Eso no quiere decir que el medicamento sea malo, pero quiere decir que usted sí nota
el ensayo fue muy diseñado para tratar de sacar el resultado de una manera que favorece el resultado de upadacitinib. Continúo. Sí, ya seguimos con la siguiente parte de la necrosis. Bueno, el resultado, pues aquí se evaluó el endpoint primario como tal, que era el cambio en esa línea de base del DAS-PCR, evaluado por no inferioridad como tal, y aquí se encontró pues un cambio de menos de 2.52 en upadacitinib y abatacept un cambio menor de 2, con una diferencia de menos 0.52 con un intervalo de confianza entre 0.69 y menos 0.35 con una P significativa, y ellos pues acá alcanzaron pues la significancia estadística que estaban buscando para su desenlace primario, básicamente con un cambio en el DAS de 0.52. Ahí de pronto yo le siempre hay como uno tiene que tener mucho cuidado cuando lee este tipo de estudios, le das 28, porque si usted tiene un DAS 28 de 6 y baja 2 puntos, eso le da estadísticamente significativo, pero sigue la actividad moderada, pasó de grave a moderada, entonces hay que tener cuidado con esa interpretación porque le puede dar la parte estadística, pero clínicamente hizo muy poquito. Ahí empiezan a salir todos los pecados que el doctor Carlos Jaime y el doctor Miguel dijeron de el DAS 28 como desenlace primario. Ellos estaban, pues en el desenlace que hicieron en el primer protocolo, ellos ahí sí estaban buscando baja actividad o remisión. Aquí pues hicieron fue un cambio en la línea de base, y si estaba muy elevado, pues habían pacientes que no iban a llegar ni a baja actividad ni mucho menos a remisión. También la otra cosita es que, como de la mano de lo que decía el doctor Carlos Jaime, es mucho más fácil llevar un paciente de 6 a 4 de DAS 28 que de 4 a 2 de DAS 28. O sea, cuando entre más inflamado está, los cambios en la clinimetría, por así decirlo, son más grandes. Entre el paciente más cerca a esta actividad moderada o baja, es más difícil para cualquier medicamento llevarlo a remisión. O sea, entre más enfermo está el paciente, los cambios, la magnitud del cambio se ve mayor. Entonces ahí está el otro problema que dice el doctor. Estos son pacientes que tenían en promedio 6 de DAS 28, entonces tenían un alto chance de que si le ibas a dar un medicamento que sirviera, tuvieran ese cambio de 2 puntos en el DAS. Bajar. Sí. Y no solamente eso, sino que usted le colabora la siempre confiable regresión a la media, que es que usted no puede estar muy cagado toda la vida, usted en algún momento tiene que mejorar, entonces usted los coge tremendamente inflamados, porque no solamente porque va a magnificar la respuesta, sino porque hay un porcentaje que por regresión a la media van a tender a mejorar de forma espontánea, que es lo que pasa muchas veces con los placebos, que a veces uno nota con respuestas dramáticas. Y la otra cosa es que, a pesar de que decían que usted podía tener DIMAR, podía tener 58.000 intervenciones, en la tabla 1 tampoco son muy enfáticos en decir todas esas cointervenciones, y cuando usted está hablando de 2, 3 DIMAR o de 1 o 2 DIMAR adicionales, es una cointervención que no es desdeñable, o sea, es una cosa que es importante. Sí, ellos no especificaron eso en la tabla. Y también en la tabla 1 creo que quedó faltando, porque ellos decían que era lo de los biológicos, pero uno podía tener biológicos, pues, o sea, uno podía tener falla biológicos, o pues, exclusión previa biológicos, porque falló a ese biológico y tuvo que utilizar este medicamento, o porque tuvo algún evento adverso que obligó a la suspensión del biológico. Ellos lo ponen en los criterios de inclusión, pero no discriminan aquí cuál fue pues, esa exposición previa biológico, si ya después entraron en el ensayo por falla o por efecto adverso un biológico. Y eso es crucial también para hacer la diferencia. Sí, porque es diferente pues que haya tenido un efecto adverso a que no haya respondido totalmente. Bueno, dentro de los desenlaces secundarios como tal, pues ya ellos evaluaron, no era con superioridad, con análisis de superioridad, y evaluaron pues el cambio en la línea de base del DAS 28 PCR sobre abatacept, básicamente. Aquí también pues ellos alcanzaron una significancia estadística con una P menor de 0.1 y con una diferencia similar pues al primer punto, pues al primer endpoint, que fue una diferencia de 0.52 entre upadacitinib y abatacept. Y en el porcentaje de pacientes que alcanzaron ese DAS 28 por debajo de 2.6 y evaluado por superioridad, pues el 30% de los pacientes que estaban con upadacitinib alcanzaron ese desenlace versus un 13% de los pacientes con abatacept.
que también tuvieron una diferencia estadísticamente, pues una diferencia estadísticamente significativa, con una diferencia de 16.8 de porcentaje básicamente entre ambos grupos. Entonces, esos fueron como los desenlaces secundarios que ellos tuvieron y alcanzaron pues la significancia estadística. Estas fueron otras variables que ellos tuvieron en cuenta en las articulaciones dolorosas. En el grupo de upadacitinib fue un cambio de menos 10.49 versus 9.32 de abatacept. Ellos no evaluaron aquí, no ajustaron todas esas variables, entonces no tenemos pues cómo, porque solamente hicieron el ajuste pues al endpoint primario y a los secundarios, el resto pues no se hizo como un análisis ajustado. Entonces pues aquí solamente tenemos los porcentajes de cambio nada más. Con respecto a las articulaciones inflamadas, básicamente la única diferencia grande es la PCR. La PCR, las articulaciones inflamadas, 290 versus 295, lo mismo que las dolorosas. Y esa pues fue al final en la discusión, ellos pues o en el editorial hacen recalcan esto, que básicamente esto hace parte del DAP28, pero en realidad como que lo que arrastró pues todo ese cambio fue la PCR, que sí pues tuvo un cambio significativo, no tanto las articulaciones. Fue pues la gráfica de no inferioridad a favor de upadacitinib versus abatacept. Fue el análisis por subgrupo que ellos hicieron según las variables demográficas. Fue según las variables demográficas, a qué pacientes pues les fue mejor con upadacitinib y abatacept. En realidad solamente los pacientes menores de 40 años pues fueron los que atravesaron pues la línea pues del 0, que no se encontró como significancia estadística, y los pacientes que eran de raza no blanca. De resto pues los menores de 40 años de pronto eran los que menos tiempo de artritis reumatoide tenían. Puede ser. Y los pacientes que no eran blancos, pues también. La otra cosa, Diana Varela, ¿usted qué opina de esa gráfica? Porque es que en esa gráfica están hablando de que abatacept es mejor y que upadacitinib es mejor, pero no tiene mucho sentido si usted está hablando de la inferioridad de esas gráficas así. No sé, me parece que es una gráfica que no tiene mucho... Que confunde, es una gráfica que confunde, sí. Utilidad. Sí, y la otra cosa, pues desde el punto de vista estadístico, usted hace una gráfica para poner en un asterisco al final que toda esa gráfica no sirve para nada, entonces no le había puesto en el artículo. Sí. Lo otro es el tamaño del efecto. Ellos lo ponen súper grande, pero entre 0 y 1.5 el tamaño del efecto es muy, muy pequeño. Entonces también pues una magnificación como propia de la gráfica, el tamaño del efecto es pequeño. Sí, fue la otra gráfica que ya se hizo por las características de base de los pacientes, teniendo en cuenta pues el factor reumatoide positivo o negativo, el cambio del DAP, pues el DAP28 PCR, si era menor de 5.1 mayor de 5, el fallo previo a los biológicos, y en todo esto pues les dio que era superior upadacitinib. Anti-CCP negativo, mire cómo jala, por ejemplo, para upadacitinib. Y estamos hablando de que eso fue como el 40% de los pacientes, entonces... ahí es donde usted ve que el diseño del estudio dio fruto en empujar el resultado hacia algún lado. Sí, en acomodarlo. Esta fue otra de las gráficas donde ya se evaluó por las articulaciones dolorosas que ya vimos y las articulaciones pues inflamadas, la evaluación global del paciente como tal, y la PCR, que fue la que tuvo pues la mayor magnitud de cambio en niñas. En los puntos exploratorios, porque se tuvo en cuenta la CR20, 50 y 70, estas son pero esto no está ajustado como tal, entonces no tenemos para definir si fue estadísticamente significativo o no. Y estos fueron los cambios que tuvimos con upadacitinib versus abatacept. El cambio pues de la línea de base, ya comparando la PCR, el DAP28 PCR versus la BCG, que ellos decían que iban como hacia el mismo lado, pues el cambio cuando se evaluó por BCG, que
los pacientes pues tenían una mejoría similar que o se podría comparar con esa. Esos ACR 20, 50 y 70 es lo que digo, que estos debieron ser los desenlaces principales del estudio. No, claro. Lo que pasa es que no les iba a dar. Es que usted tiene que utilizar otro ejemplo. Lo que pasa es que usted ya sabe cuando hacen un estudio así. Usted me está diciendo que tienen plata para votar 40 pacientes, como 44 pacientes que los tuvieron que sacar del estudio porque los metieron con la dosis canadiense. Tienen plata para comprar todo la dataset que tuvieron que comprarle, que yo creo que Bristol vendió toda la millonada que quiera para este estudio. Y no tuvieron plata para hacer el resto de los desenlaces, para hacer una revisión booleana, para hacer un slide, para hacer un slide bien hecho y poder mostrarlos en las clases. No tiene mucho sentido. Sí, claro. Bueno, esto fue lo mismo, el DAP 28, pues aquí sí ellos hicieron la remisión, que fue menor de 2.6, que esta sí le sacaron porque este fue uno de los endpoints pues, de los secundarios como tal, que así encontraron pues la diferencia significativa, 30% para upadacitinib, 13% para abatacept de los pacientes que alcanzaron la remisión. Ya si usted entró a saber que todo eso dio a expensas de los reactantes y que los reactantes en el desenlace combinado fue lo que más empujó, usted ya sabe que básicamente todos los resultados que se han derivado de PCR sirven un poco. Sí. Aquí tenemos SEDAI, menor de 10, menor de 2.8, entonces vemos acá pues que en realidad pues la diferencia no les iba a dar mucho. Menor de 10, 58.4 upadacitinib versus 51.8 abatacept. Y 20.8 versus 13.8, 13.6 pues, por ciento de los pacientes que alcanzaron un SEDAI menor de 2.8. Pero igual eso no está ajustado y pues básicamente no sirve. Dentro de los efectos adversos se ve que los intervalos de confianza se cruzan. Entonces eso le quita la significancia estadística si no lo digo. Ojímetro, para que se rasguen las vestiduras. Varela, a ojímetro parece que son muy similares. Sí, no, exactamente, por eso es que no se muestran los intervalos de confianza. Bueno, dentro de los efectos adversos, pues hay que destacar que los pacientes de upadacitinib tuvieron más efectos adversos que los pacientes con abatacept, y esto lo resaltan inclusive dentro de la discusión. Dentro de los efectos adversos serios, 10 pacientes con upadacitinib y 5 pacientes con abatacept, o sea, doblaron los efectos adversos serios. Tuvieron con respecto al herpes, que era una de las dudas que tenían, fue similar en ambos grupos, 4 infecciones por herpes por upadacitinib y 4 con abatacept. 14 pacientes tuvieron que descontinuar upadacitinib versus 9 que descontinuaron abatacept. Infecciones serias, 3 pacientes con upadacitinib y 1 paciente con abatacept. Dentro de las infecciones oportunistas fueron 4 y 1, y como tal, los efectos adversos hepáticos sí fueron mucho más en los pacientes con upadacitinib, que fueron 23 versus 5. Y los efectos y los eventos tromboembólicos y cardiovasculares mayores también fueron mayores en upadacitinib versus abatacept. Entonces, si usted me está diciendo que tuvo todo ese montón de eventos cardiovasculares y tromboembólicos, era una muestra tan chiquita. Hay una editorial de hace muchos años, de los 90, que decía: si todo está bien, nada está mal. Que decía: si usted en un ensayo clínico de estos tiene efectos adversos, téngase fino, porque si con una muestra tan pequeña los ensayos clínicos nunca están potenciados para eventos adversos, empiezan a haber eventos adversos, y más con la preocupación que hay con los llanos quinasa que pueden tener fenómenos trombóticos. Lo dejo bastante preocupado de eso, profe. No sé ustedes qué opinan. Fíjate que estaba quitándole el silencio a los micrófonos. Con los inhibidores JAK, eso toca tiempo a ver si esto simplemente fue chance, o toca tiempo a ver si realmente no hay diferencias entre los inhibidores JAK selectivos y los no selectivos. En teoría, con los poquitos datos que tienen hasta el momento, no la hay, pero es que el tiempo de comercialización que lleva tofacitinib al compararse con baricitinib y upadacitinib es simplemente darle tiempo, pero uno sí queda ahí con el sinsabor de
más que los eventos adversos serios, porque ya era una población muy toreada, una población que tenía DIMARS y todo, y que había fallado otros medicamentos, y como dijo el doctor Carlos Jaime, puede ser que la mayoría de la falla de estos pacientes parabiológicos no hayan sido falla terapéutica, sino intolerancia, y usualmente uno, cuando ya tiene intolerancia a un biológico, al segundo usualmente también lo suspendes por intolerancia. Entonces habría que ver eso. Pero sí, ¿qué le hace uno decir esto? Que ese punto teórico de que los inhibidores JAK unos selectivos no tienen ese cuento de efectos adversos, solamente lo dirá, tromboembólicos, lo dirá es el tiempo. Bueno, ese evento cardiovascular. De pronto yo, perdón, yo resaltaría lo del herpes zóster, pues que a herpes zóster se le carga mucho a los inhibidores JAK, pero en los RCTs, en los pivotales de abatacept y en la práctica diaria, yo he visto bastante herpes zóster asociado a abatacept. Entonces es algo que esa igualdad es como esperada, pues no, que a veces uno piensa herpes zóster y lo asocia mentalmente a inhibidores JAK, pero para la abatacept también es un problema. Pues ellos hacen la salvedad que en ese evento cardiovascular fue un paciente que ya había tenido un antecedente de un accidente cerebrovascular previo y que fueron 2 eventos tromboembólicos, una trombosis venosa profunda en un paciente que era hipertenso y que era obeso, y una embolia pulmonar en un paciente que ya había tenido un TEP previo. Entonces, de pronto para aclarar eso, que ellos describieron que esos pacientes ya tenían antecedentes previos de... Quizá tiene que estar muy aliviado para poder poner el medicamento, pues. Un flaco favor le hace eso del medicamento. Bueno, dentro de los cambios en el hemograma se destacó pues que los pacientes con pacitinib tuvieron más anemia versus los pacientes con abatacept. Con respecto a los linfocitos también tuvieron más linfopenia que los pacientes con abatacept, y la elevación pues como tal de las transaminasas, que tuvieron elevaciones grado 3 y grado 4, que fueron 23 versus 4 más o menos. Entonces sí tuvieron una elevación franca de las transaminasas y de la CPK. O sea, salvo la franca hepatotoxicidad y miotoxicidad, pues la muy bien. Sí. Pues esta es la tabla pues ya donde se muestran los cambios de la hemoglobina, y ahí se ve como pues sí hubo pues más disminución de la hemoglobina con upadacitinib, más linfopenia, como tal en esos pacientes. La elevación de las transaminasas pues también fue más marcada, y esto se ve pues por la gráfica cómo fue el comportamiento de ambas moléculas. Pues ya terminando con la discusión, pues ellos dicen que el upadacitinib fue superior a abatacept en el cambio desde el inicio en la semana 12 del DAT28 PCR, aunque esto fue un análisis. Usted no puede decir que es superior, porque usted claramente tiene un estudio de inferioridad, sí. Y además dijo que sus estudios de superioridad no servían para nada. Entonces no tiene sentido que diga superioridad. De esa discusión es una discusión muy blandita para que cortemos esa discusión, porque no tiene mucha cosa. De hecho, a mí lo que más me preocupa es que solamente le dedican un párrafo a hablar de los eventos adversos y los pasan como Cristo por el Tiberíades sin darle mucha vuelta, y no profundizan en una cosa que ameritaría en ese estudio una profundización. Sí. No sé, Sebas, qué opina, y Carlos, ¿qué opina? Pues yo esperaría que en ese estudio ellos hagan ahí de todas las ventajas y un montón de cosas que no van a lugar porque no era el momento de decirles. Pero con todo ese montón de complicaciones de seguridad no hicieron ningún comentario acerca de eso, y lo dijeron en un escueto párrafo. Sí. Pues muy acomodado. Sí, o sea, la conclusión del estudio no puede decir que es superior. La conclusión del estudio es que upadacitinib no, pues la conclusión que yo diría es, medido por DAS28 PCR, upadacitinib no sería inferior a abatacept, teniendo en cuenta que la mayor magnitud del cambio probablemente sea debido al reactante de fase aguda, que ya sabemos que por biología upadacitinib al inhibir el JAK puede alterar los niveles de interleuquina 6 y a su vez puede alterar los niveles de PCR. Esa sería la conclusión mía, y que desafortunadamente ACR 20, 50, 70, los otros desenlaces están, pero a ojímetro, y a ojímetro no parece que hubiera grandes diferencias, pero obviamente el ojímetro no reemplaza la estadística, muy ojímetro, como no debería ser. Y todavía más grave, y es que en el editorial, para ir saliendo también del editorial de una vez,
que se supone que una editorial debe ser hecho por una persona independiente que analice críticamente el estudio, lo primero que dicen es que upadacitinib demostró superioridad, o sea, se saltaron todo lo que dice el mismo artículo y dicen que es superioridad, o sea, ya de entrada es una editorial que no tiene sentido porque se saltó lo que había que decir, que eso no se puede decir. Entonces, ya con la editorial uno ya empieza muy mal. Tengo una curiosidad que mencionaban en el editorial con respecto al uso de la Abatacept, porque ellos dicen que se utiliza más Abatacept subcutáneo que endovenoso. ¿Ustedes piensan lo mismo? ¿O les es indiferente utilizar cualquiera de las dos vías? Yo sigo prefiriendo el venoso, pues, pero quería escuchar ustedes qué hacen en la práctica. Pues yo normalmente utilizo más el venoso porque me gusta más, porque uno garantiza más adherencia, porque el paciente tiene que ir a ponérselo, salvo que tenga obesidad, que de pronto lo pensaría más en el subcutáneo, pero no sé si sabes qué opinas. Generalmente yo por donde trabajo y por donde usualmente mando los biológicos, solamente el venoso, porque igual les tocaría ir por el subcutáneo. Entonces, que fuera que al paciente le dieran los 3 meses de Abatacept subcutáneo y no tuviera que acercarse a un centro de infusión por 3 meses, vaya y venga. Pero si al paciente le toca ir cada mes a reclamar el Abatacept, o cada semana o cada 15 días, pues de una vez le pongo el venoso y de una forma más estrecha controlo qué está pasando con el biológico. Okay. Doctora Gilles, esta es una editorial blandita. Sí. Una editorial eminentemente blandita, de mutuo elogio, de ayudemos a mi compañero, y usted no necesita ser una editorial, es una editorial, necesita una postura clara, una postura que para lo bueno sea bueno y para lo malo sea malo. Y todo el mundo se pasó por la galleta, toda la cantidad de eventos adversos. Entonces usted puede decir, en efectividad media por 2.28 no es inferior, y en seguridad, quién sabe, porque con esos hallazgos parece que es menos seguro que Abatacept. Sí. No sé, pues yo sé que hay mucha evidencia al respecto en otros aspectos, pero no sé, Carlos Jaime Sebastián, si piensan que uno pudiera pensar que es igual de seguro con esos resultados de eventos adversos. Es un lunar muy grande. Yo te soy sincero, yo creí que cuando empezáramos a ver más estudios de upadacitinib, de pronto se iba a cumplir el cuento de que la inhibición más selectiva de JAK1 iba a dar alguna diferencia. Y con este estudio queda uno estimbrado otra vez. Es como... Queda una vez uno preocupado. Sí, o sea, hasta el momento sí. Por ejemplo, es que es el cuento, tofacitinib en estos días salieron unos registros grandes basados en efectos adversos de OMS, donde sí, tofa parece que tiene mayor riesgo, yo no sé cuánto, bla, bla, bla. Pero es que tofa lleva más tiempo en el mercado, entonces ya uno no dice, bueno, pareciera ser que las cosas van dando a favor de upadacitinib, sino simplemente ya le toca a otro volver a empezar a decir, probablemente upadacitinib no lleva suficiente tiempo en el mercado, entonces por el momento la seguridad, prefiero por precaución ante los pacientes seguir teniendo la seguridad en cuenta como si fuera tofacitinib. Y es lo que vos dijiste ahorita, que el paciente tiene que estar muy sano para darle el medicamento. Sí, pero no es la vida real. No es la vida y como le enseñó el profe Carlos Jaime, uno no puede ser ni el primero ni el último en usar los medicamentos. Hay que dejarlos sedimentar. Profe Carlos Jaime, ¿usted quiere hacer algún comentario final? Todos los asistentes, ¿algún comentario? Dianita, ¿algo adicional? No, profe, ya lo habían dicho, pues todo, que realmente no cambia la práctica clínica de este ensayo. ¿Alguna cosa ya para finalizar? Pues yo creo que, o sea, no es data que sobra, porque al menos sabemos que no sería inferior, sino que no, sí me toca decir lo mismo que Diana. Pues a mí me gusta, es que tuviera otros desenlaces, o sea, si tuviéramos los datos de los ACRs, uno al menos podemos decir que upadacitinib no es inferior ante Abatacept en pacientes que han tenido fallo un biológico previo y respuesta inadecuada a metotrexate, y eso es una porción interesante de los pacientes que nosotros tratamos, sobre todo cuando son centros de remisión, o sea, cuando ya uno se le van acabando las opciones. Pero con este desenlace jalado por una PCR, con todo lo que tenemos en cuenta, sí, o sea, ¿para qué me sirve este estudio? Ojo con la parte de seguridad, porque empiezan a aparecer unas cositas que obligan a esperar más tiempo a ver qué pasa. Definitivamente no podemos decir que sea superior. A punta de DAS28 PCR parece ser no inferior, pero nos quedamos cortos con los otros desenlaces. Entonces, no. Yo venía muy entusiasmado con los otros estudios de upadacitinib, pues la comparación de upadacitinib en monoterapia contra metotrexate refractario con adalimumab, y uno esperaba que el estudio de Abatacept fuera en la misma línea o similar a los otros, pero cuando ya uno se topa con el desenlace de DAS28 es como,
es lo mismo, o sea, es como si yo fuera, cuando se comparaba tocilizumab con los otros biológicos, pues tenía uno que tener en cuenta la parte de la PCR y la BCG para poder interpretar los datos, pues acá entonces otra nos va a tocar tener la misma cautela cuando nos hablen de upadacitinib. Ve a ver qué fue lo que evaluó, voy a ver si me está metiendo el desenlace de la PCR para ver si está maquillado el resultado o no. Entonces lo que hicieron fue meterle más complejidad al análisis de dónde vamos a poner upadacitinib cuando lo tengamos disponible. En conclusión, como dijo el doctor Eduardo Miller, lo que miente no es la estadística, sino la pregunta y cómo se responde. Entonces, yo creo que por ahora podemos dar por terminado el club de revistas. A la doctora Guillermo, muchas gracias por la presentación. El segundo artículo, le agradecemos mucho, los dos artículos estuvieron muy bien presentados. A todos los asistentes, muchísimas gracias. Y nos vemos entonces el próximo miércoles. Miguel, un aviso parroquial, mañana inicia el ACR Convergence, nuevamente vamos a estar con Reuma Times, de hecho Miguel nos va a acompañar con la parte de espondiloartritis y artritis psoriásica, entonces todos los que sean personal salud se pueden inscribir en Reuma Times, www.reumatimes.com, es gratis para personal salud y todos los días van a tener el reportaje de lo más importante del ACR. Perfecto, o sea, muy gracias, que Reuma Times siempre tiene un resumen muy claro de todos los eventos, entonces es la forma más práctica y uno está al tanto de todo lo que pasa. Muchísimas gracias a todos, a profe Carlos Jaime, Sebastián, a todos los que asistieron el día de hoy, y entonces les esperamos el próximo miércoles. Gracias totales. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Feliz noche.